En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de los fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear todo lo que es recto y alegrarnos con su celestial consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, vemos sobre los dones del Espíritu Santo, cuestión 68, artículo 2. ¿En qué sentido podemos decir que son necesarios los dones del Espíritu Santo? Para salvarse. Porque en realidad, para ir al cielo, para entrar en el cielo, son necesarios los dones del Espíritu Santo. Ya vamos a explicar bien. Para salvarse, es decir, para no irse al infierno, para no condenarse, son suficientes las virtudes, como veíamos, amar bien, querer bien, una buena conducta, pero sobre todo un buen amor, para no irse al infierno y pasar al purgatorio, por lo menos. Lo cual, llevado a esta vida, ¿no?, es una pregunta que hace San Juan de la Cruz. Él pregunta varias veces, ¿por qué hay tan pocos contemplativos? Y también podemos decirlo de otra manera, ¿por qué hay tan pocos místicos? Contemplativos, cristianos, con la contemplación infundida por Dios, por el Espíritu Santo, la mística. Porque en general nosotros pensamos que los místicos son los que tienen revelaciones, como Ana Catarina Emmerich, por ejemplo, como los pastorcitos de Fátima, o los que hablan en lenguas, o los que tienen, como hemos dicho antes, esas experiencias espirituales extraordinarias, no salvíficas o no santificantes. Bueno, es un término místico más popular, podríamos decirlo. Pero en realidad, místico es aquel que vive conforme a los dones del Espíritu Santo. Místico es aquel que vive por el impulso de Dios. Místico es el que vive su vida religiosa, su vida virtuosa, al modo de Dios. Es lo que llaman en Oriente sobre todo, pero también en Occidente, la divinización. Santidad es divinizarse. Porque, como hemos dicho, insisto, la vida virtuosa, la vida bondadosa, cristiana, es suficiente para salvarse, para no irse al infierno, pero no es suficiente para entrar en el cielo. Y por eso deberemos pasar por el purgatorio un tiempo, no sé cuánto tiempo, eso lo sabrá Dios, antes de entrar al cielo. Y por eso hay tan pocos contemplativos, tantos cristianos buenos, ¿no?, o no cristianos, ¿no?, tantas personas buenas, ¿no?, y decimos santas en general, y que no entran en la vía contemplativa, que no entran, que quedan, como diría el padre Castellani o Kierkegaard, quedan en la etapa ética de la vida, de la religión, y no dan el salto a la etapa religiosa, que es la etapa mística, que es la etapa divina. Entonces tantas personas, ¿no?, que, como decimos, son buenas, son virtuosas, y no entran en la contemplación. ¿Por qué? Y bueno, hay muchas explicaciones, pero una explicación, que es la que yo quiero explicar, es que nos conformamos con la bondad. Pensamos mediocremente y decimos, la virtud está en el medio.
interpretando medio no como es en realidad, sino como la mediocridad. Portarse bien. Y esta mediocridad no es suficiente para entrar en el cielo. Por eso fíjense como cuando Cristo habla de el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, es decir, la felicidad divina que está en el cielo, contrapone en San Lucas, dice primero, bienaventurados los pobres, y después dice, ay de vosotros los ricos. Es decir, las bienaventuranzas es un modo de vida cristiano, evangélico, opuesto a la mediocridad. No es opuesto al pecado. También se opone al pecado, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, es lo contrario de la mediocridad. Entonces la vida virtuosa alcanza para no condenarse. Nada más. Entonces vamos a ver Santo Tomás lo que dice. Fíjese en este artículo segundo, respecto de las objeciones que pone, es decir, las objeciones mundanas, digamos así, ¿no? Objeciones falsas. Dice, los dones del Espíritu Santo se ordenan a una perfección más alta que la perfección común de la virtud. Pero al hombre no le es necesario para la salvación llegar a esta perfección, que está por encima del estado común de la virtud. Porque tal perfección no cae bajo precepto, sino bajo consejo. ¿Ve? La aurea mediocritas, conformarnos con esta bondad. Y fíjense San Ignacio, cuando habla de los grados de la humildad, que equivale a los grados de la caridad, dice, bueno, primer grado, rechazar todo pecado venial, todo pecado mortal. Pasamos al segundo grado, rechazar todo pecado venial. Si estamos en la vida virtuosa, ¿se dan cuenta? Pero hay un tercer grado. Dice, si podemos elegir siempre lo que nos asemeja a Cristo crucificado. ¿Se dan cuenta? Por eso tanto insiste San Pablo, él que fue arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó palabras que no se pueden, no humanas. Insiste San Pablo en el misterio de la cruz. Me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Predicamos a Cristo y Cristo crucificado. El que se gloría en la cruz del Señor, etc. Ve que hay un plus para salvarse y para entrar al cielo. No solo para salvarse, para entrar al cielo. Y entonces explica Santo Tomás y dice así: los dones son perfecciones del hombre que lo disponen para seguir bien el instinto divino o la inspiración divina, el impulso divino. Por tanto, en aquellas cosas en que no es suficiente el instinto de la razón, si la vida virtuosa es la vida según la razón, y la razón iluminada por la fe y por las virtudes teologales. Pero siempre está la razón, siempre está el discernimiento, siempre está el criterio, siempre está el ver si hay que actuar así o actuar de otra manera. En las cosas en que no es suficiente el instinto de la razón, sino que es necesario el instinto del Espíritu Santo. Es por tanto necesario los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, la razón del hombre es perfeccionada por Dios de dos modos. Primero, por la perfección natural, es decir, la inteligencia que Dios nos ha dado para conocer la verdad, el bien y la belleza, y la voluntad que Dios nos ha dado para seguir este criterio de la razón, obrar el bien, amar el bien, la verdad y la belleza. Segundo, hay una perfección sobrenatural por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que como dice en otra parte Santo Tomás, las virtudes teologales tocan directamente a Dios. Sobre todo la caridad, que no solamente toca a Dios, llega hasta Dios, sino que nos asemeja a Dios y nos une a Dios.
y nos hace conocer mejor a Dios. Y aunque esta segunda perfección es mayor que la primera, que la solamente natural, sin embargo, el hombre posee de modo más perfecto la primera, es decir, es mucho más fácil, más práctico y más adecuado a nosotros guiarnos por la razón, guiarnos por los criterios de las virtudes que entendemos. Por eso dice San Pablo, la cruz es como una locura, es locura para los paganos y escándalo para los judíos. Es decir, la vida contemplativa, la contemplación infusa, la vida mística, el cielo, para aquel que quiere vivir virtuosamente y solamente virtuosamente, guiándose por criterios virtuosos humanos, cristianos, por criterios divinos, por la fe, la cruz es una locura y un escándalo. ¿Por qué? Porque es más, así guiarnos por la razón, por las virtudes, por la vida virtuosa, es más humano, es más fácil, es más acomodado a como somos nosotros, más proporcionado. Pero obrar al modo divino, ahí está el problema. Dice, aquello que poseemos la gracia divina, que no es según la naturaleza humana, y por tanto no la poseemos perfectamente. Podemos perder la gracia por el pecado, podemos enfriar la gracia por el enfriamiento de la caridad. Es decir, no poseemos a nuestro dominio total la vida de la gracia, las virtudes sobrenaturales, las virtudes teologales. Por eso poseemos imperfectamente el orden sobrenatural. Es un regalo de Dios que lo podemos perder, lo podemos debilitar. Por tanto, no podemos obrar por nosotros mismos, sino movidos por Dios, movidos por la gracia, movidos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice, una metáfora pone Santo Tomás, el sol, por ser perfectamente luminoso, puede iluminar por sí mismo. En cambio, la luna, en la cual se da imperfectamente la luz, la luna recibe la luz y la refleja, no tiene luz propia. No ilumina si no es iluminada. Lo mismo, un médico puede ejercer la medicina con mucha perfección, pero un enfermero realiza la medicina dependiendo del médico. No tiene por sí mismo, el enfermero no ha estudiado para hacer diagnósticos, sino para cuidar al enfermo en concreto. Así pues, en cuanto a las cosas sujetas a la razón humana, es decir, según el fin connatural al hombre, que es la vida virtuosa, el hombre puede obrar por el juicio de la razón, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, e incluso, decíamos, las virtudes teologales, iluminados por la fe y la razón. Sí, no obstante, también en esto el hombre es ayudado por Dios. Eso será efecto de una superabundante bondad de Dios. Por eso dice el filósofo Aristóteles, no todo el que tiene las virtudes morales adquiridas tiene también las virtudes heroicas o divinas. Por eso dice, en orden al fin último sobrenatural, que es el cielo, no el purgatorio, al cual mueve la razón en cuanto que está de algún modo e imperfectamente informada por las virtudes teologales, no basta la sola moción de la razón, la prudencia infusa, la fe, que es infundida, pero trabaja con el razonamiento. No es suficiente ser movidos por la razón, por la inteligencia, por la fe, si no le asiste de arriba el instinto y la moción del Espíritu Santo. Porque dice San Pablo, los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y si son hijos, también herederos de la vida eterna, del cielo.
Nadie puede llegar a la herencia eterna, al cielo, donde están los santos con Dios, si no es movido y llevado por el Espíritu Santo. Es decir, la vida virtuosa, santa, si no da este paso a la vida divina, divinizada, no es suficiente para entrar en el cielo. Es suficiente para no irse al infierno. Y por tanto en el purgatorio, llegaremos al purgatorio, y ahí debemos purificar, y en el purgatorio sí, por el sufrimiento, por la contemplación de los misterios divinos, por el amor, y por los dones del Espíritu Santo, es decir, por la emoción, por el impulso de los dones, avanzaremos, progresaremos con alegría, con sufrimiento, con alegría y con gozo, hasta estar totalmente divinizados y ser aptos para entrar al cielo. Por ahora, aquí en la tierra, mientras más virtuosos seamos y más dóciles al Espíritu Santo. Por eso decía al principio, hay tan pocos místicos, hay muchos que les gustan los fenómenos, las experiencias extraordinarias, como decíamos, hablar en lengua, hacer milagros, o todas esas cosas raras, esas rarezas, tener revelaciones. Eso sí nos gustaría. Pero eso no es la vida mística. Eso no es la vida divina. Eso es cosas buenas que Dios hace. Y por eso hay tan pocos contemplativos. Porque la contemplación infusa, que es por los dones del Espíritu Santo, el don de sabiduría, inteligencia, de ciencia, etc. La contemplación infusa, digamos en un sentido, es sobrehumana. Es dificilísimo, implica mucho sufrimiento, implica mucha contradicción con lo que queremos, con lo que humanamente queremos, con lo que virtuosamente queremos. Es mucha contradicción. Entonces responde Santo Tomás a la objeción que decíamos, los dones del Espíritu Santo exceden la perfección común de las virtudes, no en cuanto a la clase de obras que realizamos, sino en cuanto al modo de obrar. ¿Por qué? Porque si las obras de las virtudes, ser bueno, es la misma obra del don del Espíritu Santo. La justicia, la prudencia, la templanza, la fe, la esperanza y la caridad. Pero los dones del Espíritu Santo nos hacen obrar de un modo divino las mismas obras virtuosas. ¿Bien? Por eso digo, es suficiente para no irse al infierno la vida virtuosa. Pero para entrar al cielo, la puerta que nos abre el cielo es el Espíritu Santo, con sus dones. Para que obremos virtuosamente, como dice San Juan de la Cruz, pero no ya por criterios humanos. No conviene guiarnos por criterios humanos, por un discernimiento humano en la vida virtuosa. Nos conviene guiarnos por los dones del Espíritu Santo, por el don de consejo, por ejemplo. No por criterios humanos, sí por virtudes cristianas, pero en última instancia el discernimiento es, como decíamos, impensado, irrazonado, no irracional, ojo, no estúpido, ridículo, loco. Pareciera loco, pareciera que está en contra de la mayoría, está en contra de lo que todos piensan, está en contra del sentido común. No, no está en contra, está más allá, es un sentido común más perfecto, un sentido común intuitivo, instintivo, divino. Ave María Purísima, sin pecado concebida.